En momentos en que ya se estaba discutiendo el proyecto del gobierno de modernización tributaria, el presidente de la República anunció la semana pasada el envío al Congreso del proyecto de reformas de pensiones. Pero la semana pasada, en un acto dedicado, yo entiendo que a los adultos mayores, comenzó a hablar de otro proyecto que viene también, que es la reforma de pensiones. Esa misma semana, el presidente se reunió con un grupo de evangélicos y anunció reformas a la ley de culto. O sea, viene un vendaval de iniciativas, y el tema sobre el cual queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense y de conversar al menos inicialmente es si este vendaval le conviene al gobierno o le habría convenido irse con más pie de plomo y con más acuerdo, con más trabajo pre-legislativo, como se dice. Está con nosotros Juan Pablo Larraín y Pato Fernández. Son los interlocutores de hoy, y Juan Pablo Larraín se ha sacudido el peso de ser director del diario La Tercera, de suerte que hoy día viene bastante más ligero de equipaje, y yo creo que lleno de opiniones nuevas. Va a aparecer el de un guarás que siempre ha sido. Bienvenido al programa, Juan Pablo. Muchas gracias. Suelo andar con poco equipaje por la vida, ¿eh? Solo, ¿ah? Pero ahora andas desnudo prácticamente. Totalmente. Oye, pero entrando en materia, fíjate que los proyectos de ley que hace referencia, la mayoría de ellos son, con excepción de ley de culto, son proyectos económicos. Y esto se da en medio de un proyecto de ley que el gobierno tiene poco que hacer en materia de fechas, que es la ley de presupuesto, que va a ocupar además ciertas comisiones con proyectos que son profundamente importantes. O sea, ¿para qué estamos hablando? El de pensiones, la relevancia que tiene en medio de la ley de presupuesto, que termina a fin de mes. Exacto. Tiene que terminar a fin de mes. Así es, porque si no, tú sabes que rige el proyecto enviado por el gobierno. Por el gobierno, exactamente. Y la otra, evidentemente que el de pensiones se va a discutir durante todo el 2019, pero también los otros proyectos de ley están en la esfera económica, en medio de críticas que hubo hasta hace un par de meses de que no había muchos proyectos de ley, y claro, ahora la crítica es por el lado contrario. ¿Ah? Claro, pasamos de la sequía, pasamos que no es el frenesí de los últimos meses de la presidenta Bachelet. No, claro, no. Y eso era raro, también. ¿El frenesí? El frenesí. Ese fue el término que se ocupó, sí, frenesí. Frenesí. Pero parece que cuando se quiere echar a andar... porque no tenía ni siquiera el acuerdo de su propia coalición. Pero parece cuando se quieren echar a andar transformaciones más o menos importantes, tienen que hacerse al comienzo, ¿eh? Eso parece que es un cierto acuerdo en la política. Yo lo hablaba con... Sobre todo cuando hay gobiernos cortos, Pato, ¿no? Claro, porque si no alcanzan a la... O sea, por ejemplo, el gobierno de Michelle Bachelet terminó planteando un proyecto de reforma al sistema de pensiones por el ministro Valdés al final de su gobierno, y no tuvo tiempo de nada. O sea, llegó como al Parlamento, es como que quedó dando vueltas, rebotó 2 veces y no... Entre otras cosas porque no tenía acuerdo de la coalición. Entre otras cosas porque no tenía acuerdo de la coalición, pero fíjate que... Porque tenía mayoría, o sea... Pero es verdad que cuando tú lo envías en los últimos 30, 60 días un proyecto de esa magnitud, no tiene ninguna posibilidad. Yo creo que lo vas a ver... Es un saludo a la bandera. De alguna manera se va a ver discutido ahora. Claro. Ese proyecto de Valdés va a entrar en discusión ahora. Sí. Porque buena parte de los reparos a este proyecto que envía el gobierno tienen que ver de alguna manera con las lógicas del que envía Valdés. O sea, ¿va todo el extra a capitalización individual o se va a dejar un algo para un fondo de no sé qué especie, etcétera, etcétera? Entonces, ese es uno de los temas que va a discutirse ahora. Fíjate que escuché en la mañana a Isicson, que estuvo en el Hablemos en Off, y que hacía referencia a la última academia, y decía que el rebote que se pegó el gobierno esta semana, y el presidente en particular, de 3 puntos, que es bastante más que lo estadísticamente... tiene un nombre eso. Irrelevante, exactamente. Tenía que ver con el proyecto de pensiones. Pareciera ser que
cierta ciudadanía o de la manera en que lo mide CADEM le está creyendo. Algo le está creyendo, aparentemente. Sí, aparentemente el proyecto nace con un... A ver, no sé si apoyo es la palabra, pero con una buena acogida. Este proyecto es más AFP, ¿eh? Sí. Yo no veo exactamente lo que tú dices, Héctor, pero sí algo que se le emparenta. Lo veo que, y esto lo hemos hablado otras veces, lo veo como sin alternativa, sin escapatoria. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Sin estar de acuerdo con el gobierno o con lo que dice el gobierno, no hay dónde ir a refugiarse. O sea, no aparece, no es identificable un lugar en el cual refugiarse. Hoy día tú, no sé, a mí mismo me pasa muchas veces, yo no soy de gobierno, pero no me identifica lo que dice la oposición. Está huérfano. Queda huérfano, porque es una oposición que patalea, que no parece estar formulando... lo más claro es el no más AFP. Eso es lo más claro, que se ha levantado como alternativa. Pero parece quedar muy lejos, ¿no? O sea, el descartar completamente la AFP... La capitalización. El no AFP es un no, finalmente. Y un volviendo a unas ideas que en el mundo es imposible hoy día volver a un sistema de reparto, dada la composición de la sociedad como demográfica. Pero ponte tú cosas que a mí sí me parecen importantes y me cuesta verlas en esto. ¿Dónde está, por así decirlo, el aval del gobierno, el aval del Estado a cualquiera cosa que vaya a pasar con tus pensiones? Lo digo más claro. Si te dicen que este 4% adicional tiene que ser, lo va a administrar posiblemente otra entidad, aunque ahora están queriendo las AFP también administrarlo y este va a ser un tema de pelea, pero lo va a administrar otra entidad. Yo, que no me interesan un pito las finanzas, digamos, que no sé y no tengo muchas ganas de saber, porque mi cabeza está ocupada en otros asuntos. ¿Hay algún ente público, dado que se trata de un asunto de seguridad social, que a mí me garantice que lo que yo haga no va a ser una barbaridad ni voy a perder la plata, que si yo me dedicara... Es la misma garantía que te han dado respecto del 10%. Correcto. No has perdido la plata. No se ha perdido un peso nunca. Bueno, está bien, no se ha perdido un peso nunca, pero tú se supone que ibas a recibir un nivel de pensiones que te permitía vivir de manera, no voy a decir en el Caribe, como decía Pepe Piñera cuando iba arriba de los aviones y le mostraba... Ni en el Mercedes-Benz. Pero sabemos que no dio lo que la gente esperaba. Entonces, ¿hay algo acá asume el Estado alguna responsabilidad en las pensiones de sus ciudadanos o no? Fijando pensiones mínimas, sí. Fijando pensiones mínimas, fijando pensiones, digamos, en orden a que tú no vas a caer en la pobreza extrema, sí, pero no te garantiza, digamos, que... No, quien es el primer responsable de tener un ingreso decente en la vejez son las propias personas. Esa es la primera responsabilidad. Claro, ¿y qué pensamos de eso? A mí me parece bien, yo creo en la responsabilidad individual. A mí también me gusta. Pero usted no le pasa que yo también creo en la responsabilidad individual, no creo que sea injusto. Pero no sé si se acaba ahí la cosa. Efectivamente, porque hay un problema con una generación importante de gente que, aunque van a venir en ayuda de ellos con este proyecto, no le vas a resolver el problema. Y no le vas a resolver el problema a mucha gente que tiene salarios bajos. Y al final del día, las FP serían fantásticas si tuviéramos un mercado del trabajo más robusto, con mejores sueldos y sin laguna o sin con laguna el problema está ahí. Y que la gente tuviera hábitos de ahorro. Claro. Y tuviera ingresos suficientes. El problema es que se ha hecho una caricatura de la AFP de que son malas pagadoras de pensiones, pero a quienes han cotizado desde el año 81 a hoy día y no han tenido laguna, que es una cantidad de gente no menor, pero no mayoritaria, van a tener pensiones dignas. El problema es con mucha gente que entra y sale del mercado laboral, que tiene sueldos bajos, que en Chile el salario promedio está bajo de los 500.000 pesos, mucho más bajo, es el promedio. Sí, entonces el orden de los 500.000 pesos. Esa gente, lamentablemente, que es el promedio, que es la mayoría, va a tener pensiones bajas. Pero los que han cotizado por el máximo, oye, quiero llevarlos a otro tema. Quiero llevarlos a otro tema porque el fin de semana el diario La Tercera publicó
publicó una encuesta sobre el poder. No es la primera vez que se hace en Chile. Esto es lo que hacía antiguamente CADEM con ¿Qué pasa? Con ¿Qué pasa? Y que la tomó la tercera este año. Exactamente. Que algo tuve que ver hasta último minuto. Sin duda. Y como bastante tuviste que ver, digamos, no al extremo de poner solo tú, digamos, de poner tú quiénes son los más poderosos. No alcanzaste a tener la ficha. Lo que sí me imagino, de todas maneras. Oye, lo que sí, Juan Pablo, a ver, viste entera la encuesta. Sí. A ver, ¿qué te llamó la atención? Esa es mi pregunta. ¿Qué te llamó más la atención? Quizá algo que ¿hubo sorpresas para ti? Pocas. Quizá la irrupción levemente de las mujeres, que lo estamos viendo, ha sido un tema durante el año. Sí, pues, habría sido claro, mucha sorpresa. Por lo tanto, tampoco está sorpresa. Claro. ¿Ah? Pero los nombres, por ejemplo, el abogado más influyente sigue siendo por cuarto año consecutivo Jorge Keri. Por ejemplo. Claro. El lobista más influyente por lejos, Enrique Correa. La persona más influyente en el país, por lejos, evidentemente, quien detenta la presidencia de la República, el presidente. ¿No te llamó la atención que estuviera rankeado muy arriba Alfredo Moreno? Sí, a mí me llamó mucho la atención. Sí. Demasiado la atención. ¿Para sospechar, dices tú? Sí, 100%. Sospecho absolutamente eso. Creo que eso es una movida. Creo que a Moreno lo están metiendo, pero a presión desde hace rato, desde determinados mundos. Entonces, verlo. Que considera, Pato, que, a ver, esto no es una encuesta de percepción pública, esto es una encuesta de élite. Okay, y entonces, yo creo que la élite, obviamente, protege. A lo suyo. Protege a lo suyo. Es que yo veo en Alfredo Moreno. Porque yo creo que Alfredo Moreno no mueve las agujas. Yo creo que por ningún lado. Mira, a un ejercicio. No, pues a nivel de base social. Pero es la decisión de que sea el candidato de un mundo económicamente poderoso. Lo que yo te pido, digamos, es que no creas que hay mano mora. Ok, entonces te renuncio a la idea de la mano mora, a la sospecha explícita, pero hay una implícita, o sea, hay un mundo del poder que lo está metiendo donde puede y lo hace aparecer. De acuerdo, esta encuesta no se le hacía a la gente en la calle. No es popular. No. Bien, pero y entonces, ahí hay parte de la explicación. Claro, pero yo creo ahí está toda la explicación. Sí, pero su presencia es más un deseo que una constatación. O sea, es una estrategia de alguna manera. Eso es lo que la sospecha permanece. ¿Me entiendes? O sea, le preguntan al mundo del poder quién es particularmente influyente y poderoso en tal cosa y mete a Moreno. Y no necesariamente es cierto que lo sea, sino que quieren que sea. Ahora, Pato, en eso hay una cosa que tiene algo del huevo y la gallina y tiene algo de las percepciones, los mitos y la realidad. Cuando la gente cree que tú tienes poder, no te quepa la menor duda que tú tienes poder. Pero si tú le preguntas a determinada gente con poder, la gente también puede conceder poder, no solo reconocer poder. Y aquí se le quiere dar poder a Alfredo Moreno. O sea, cuánto tenga no lo sé, no estoy capacitado para decirlo, pero noto por todos lados, en distintas observaciones, que hay un montón de gente que le quiere conceder poder. O sea, sobre todo en el mundo de la derecha, si tú miras los potenciales candidatos que, y Joaquín Lavín, y a Joaquín Lavín no le quieren dar poder. No se lo quieren dar. No se lo quieren dar. Resulta que va galopando primero en la fila. Pero por lejos. Obvio, pero es que estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de una encuesta de la élite, una encuesta de líderes de opinión y una encuesta de la base social. Por eso no sé si es una buena noticia para Moreno al final del día. No sé si es una buena noticia. De acuerdo. Porque Moreno va a ser un actor relevante en esa materia el día que se pare en la Plaza de Armas de Mejillones y lo reconozcan. O sea, mientras eso no ocurra, yo creo que el nombre de Moreno como figura popular, digamos, a mí me parece un chiste, me parece una idea. Una idea amorosa, pero no tiene ningún sustento. Pero fíjate sustento. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo tengo la impresión de haber visto desde el día más o menos cero, hace unos 3, 4 años atrás, cuando escuché en una mesa hablar por primera vez de Moreno. Y desde entonces vengo viendo la estrategia de un determinado mundo que yo creo que cuenta con la complicidad del presidente para llevarlo a un lugar
que uno no sabe cómo conseguir. Si llegara a conseguirlo, fíjate, se desmoronan todas mis impresiones políticas de todo, porque querría decir que efectivamente con plata y poder se puede establecer muchas más cosas de las que uno quiere creer. Estoy totalmente de acuerdo, porque su figura es muy difícil hacerla popular. Muy difícil. Muy difícil, pues, pero muy difícil. Y tiene un track record complejo. Yo me compro tu percepción, digamos, apenas entró por segunda vez, o sea, en este segundo gobierno, apenas entró al gabinete, se dijo, este es el delfín. Sí. Pero por Dios, si para ser el delfín, digamos, no solamente se necesita el dedazo del presidente, se necesita mucho más que eso, se necesita que tu nombre, digamos, mueva las agujas de la encuesta, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Esta encuesta que se dio a conocer reciente, este estudio sobre los más poderosos de Chile, es la élite que considera que Modelo es muy poderoso, pero nada más que eso. Claro. Y qué sorprendente es el lugar en el que dejan a Lavín. Y yo creo que es muy para su favor, dicho sea de paso, para peor, para mayor sorpresa de esa élite. Porque mientras se concentran en este pingo, hay otro que va galopando a todo chancho con prescindencia de esta conversación. Que le importa muy poco hoy día lo que dice la élite a Lavín, probablemente le importa poco. Y uno tendería a creer que, da la situación de la democracia, de las comunicaciones, etcétera, es una mejor estrategia que andar muy concentrado en la élite. ¿Cómo han ganado todas las últimas sorpresas que hemos visto, de Donald Trump a Bolsonaro? Han ganado justamente en contra de esa idea, o por lo menos en el discurso del establishment, de los medios de comunicación, de Washington, de los medios de comunicación, y de repente ¡proc! Y ahí están arriba. Por el lado de la oposición, ¿alguna novedad, Pato? Juan Pablo, novedad en el sentido de que haya un liderazgo de... Me sorprendió lo de Montes, fíjate. Opositor me sorprendió lo de Montes en el Congreso, que Girardi siempre había sido la figura, fuese presidente o no del Senado. Sí. Aparece igual en un expectante segundo lugar, pero la figura de Montes entrando fuerte por los palos me sorprendió. Sí. Ahora, y Alamán siempre ahí. Y es presidente del Senado. De acuerdo, pero otras veces, fuera quien fuera el presidente, Girardi siempre estaba en ese lugar. Sí. Sí. Y la estrategia de Montes, la hemos visto, ha sido bastante confrontacional con el gobierno. Otra cosa que me llamó la atención es la ausencia de jóvenes. O sea, cuando se le pregunta a esos otros, no los del poder, parece a la gente, los nombres de los políticos más populares, etcétera, aparece Boric, aparece Jackson, aparece la misma Beatriz Sánchez. No vi nada de eso aquí. Bueno, Isixson contaba que tenía un sesgo la encuesta esta mañana. Decía que parte importante de quienes votaron eran políticos y eran representantes de medios de comunicación. Quizá algo tenga que ver también con eso de no reflejar a lo mejor estos liderazgos, claro, estos liderazgos nuevos y distintos. Me da la impresión que por ahí puede haber algo de explicación. Ahora, todas estas explicaciones que estamos dando de quienes votan respecto a lo otro, solo agudiza la preocupación de la brecha. O sea... Los mismos de siempre. Claro, cuando tú, Héctor, me dices, bueno, aquí los que votan, eso sí, son los del poder, y vemos que entonces aparece como una cosa endogámica, rara, totalmente, sin reflejar lo otro, yo prendería la luz roja, digamos, de alarma máxima. Como decir, si mientras el mundo del poder, o comillas del tenga poder, percepciones tan distintas al mundo de la base social. Pero si claro, fíjate que se produce una cosa complicada. El concepto poder, yo creo que hoy tiene además una connotación hasta negativa. Tal cual. Por eso juegan un poco entre el poder y la influencia, que la influencia es un poquito más amigable, pero el término poder, yo creo que fue sobre todo en el momento de mayor clímax, fue cuando Andrónico Luxis dijo, soy poderoso, y se pone la mano aquí en el pecho. Yo creo que es cuando más probablemente logra esa connotación que tiene un dejo negativo, creo yo, a mi juicio hoy. Soy poderoso como quien se compadece de sí mismo. Claro. El mismo presidente dice que no le gusta. En la entrevista que le hace a Ascanio, claro, dice que no le gusta porque hoy día tener poder es complicado. Es complicado. Hay que empujarse el poder. Es convocar el odio. Claro, es convocar el odio. Es buscar el odio. Es buscar el odio.
De hecho, fíjate que tipos como Donald Trump se encargaron durante todas sus campañas de decir que eran como que no tenían, que estaban en contra de los poderosos. Un tipo multimillonario, con una torre en Manhattan, convenció, digamos. Y le creyeron. Y le creyeron. Y le creyeron. Y le creyeron. Y le creyeron porque lo vieron fuera del establishment. Fuera de... Vamos a ver cómo le va mañana. Vamos a ver cómo le va mañana. No a él, pero a su gente. ¿Y qué intuyes tú? Yo creo que los demócratas van a... Ahora, no es que intuya, es lo que uno lee. No me las voy a dar aquí de gurú. Debería haber una recuperación de la Cámara por parte de los demócratas. De los demócratas. Eso es lo que dicen todas las encuestas y todos los análisis. Yo creo que cualquier otro resultado sería sorpresivo. Pero no tengo más elementos sobrenaturales para poder proyectar algo distinto. ¿Los tiene escandalizado lo del Negro Palma? Que le hayan dado asilo en Francia. ¿Tú pensabas que era el Negro Palma del fútbol? Yo dije, me están llevando al fútbol, digamos. Eso se juega una pelota, ¿verdad? Como zafo de aquí, digamos. No me tiene escandalizado porque, a ver, yo creo que era altamente probable que le dieran... ¿Y por qué? ¿Qué pensaron los franceses, según? Pero es que él eligió además Francia también. Hay que pensar esto, ir más atrás. Él elige refugiarse en Francia por algo, porque ve también ciertos elementos del punto de vista legal y de la simpatía que puede generar una situación como esa. ¿Cómo ilustrarían ustedes, para no seguir con esa cosa como el griterío escandalizado de la contraparte, qué pensaron los franceses? Un desconocimiento al principio, que paraban contra Macron, y a las pocas horas la embajada tuvo que decirle, oiga, ¿qué evaluaron los franceses? A ver, ningunean nuestro sistema de justicia, yo creo. Y les hace mucho sentido que este sea un crimen político, y frente a un crimen político tienen otro juicio. Y no creen que esto... Es un crimen político. Es un crimen político. Es un crimen político. En democracia. Claro. En una muy reciente democracia, recién nacida democracia, sí. Y un senador. Pongo la pregunta en este lado del pastel porque creo que es más interesante que la reacción emocional, digamos, de qué es lo que me están haciendo a mí. Yo me planteo... porque Francia, no sé, mal que mal, digamos, es una república con cierta prestancia, no estamos conversando, no es un país ridículo, lleno de gente completamente estúpida. Por lo tanto, algo piensa Francia, o algo piensa la institución francesa a cargo de esto. Que no estamos viendo aquí. Y que no estamos viendo, y que no se está del todo sopesando. Y que yo creo que es muy difícil de hablarlo fríamente y con tranquilidad acá, porque detona pasiones. Pero yo tengo la impresión de que hay una argumentación a la cual hincarle el diente. En algunos aspectos me la puedo imaginar. ¿Pero qué te estás imaginando? Me puedo imaginar, por ejemplo, tratando de ser como viene frío, por así decirlo, y de reconocerle racionalidad a esto, que no es lo mismo que estar de acuerdo. Que un juicio para Palma Salamanca en Chile está zanjado, por ejemplo. Que ahí hay una legítima defensa, no para decir que fue un héroe, sino para decir que existen atenuantes, ponte tú, que aquí no serían considerados. No, pues ya está condenado. O sea, el juicio ya se hizo contra él. Ya se hizo. Claro. Ahora, ya se hizo. ¿Y cómo se considera todo este tiempo transcurrido? ¿Cómo se considera... qué agravantes se le pueden poner o no por la fuga, en fin, no sé, trato de buscar las razones. Yo entiendo que el trato está cerrado, yo entiendo además que no hay prescripción que valga porque él es un prófugo. ¿Y entonces qué hacen los franceses? ¿Por qué hacen esto? Eso habría que preguntarse. Eso es lo que no sabemos todavía, yo creo que nos falta mucha información para entender esto. Sí. Yo creo que hay un ninguneo del sistema judicial chileno, pero del tamaño de una catedral. ¿Por qué? Yo creo que por algunas de las razones que tú dijiste, porque se vio que este juicio se hizo en una democracia precaria, se hizo... Con altas presiones políticas. Con presiones políticas. Con jueces nombrados por Pinochet, decían. Sí, con jueces nombrados por Pinochet. Claro. Donde los franceses deben contemplar que un crimen de un grupo de resistencia
a una dictadura en un periodo muy reciente de la democracia no es lo mismo que un crimen. Me imagino que son esas consideraciones. Y algo también hay con el manejo que hubo en los años previos a casos de ciudadanos franceses también aquí en Chile, que fueron algunos asesinados, torturados. Yo no sé, el padre André Yarlán, ¿era francés? Sí, era francés. Era francés. Sí, esas cosas probablemente también influyeron. No me cabe la menor duda. Y me da la impresión que ese es no se ha dicho a este respecto la última palabra, pero yo creo que esta decisión tomada por esta repartición independiente del gobierno francés, esta decisión se parece mucho ya a la palabra final. Tiendo a creer eso. Sí, no veo posibilidad de que esto se revise, y no veo tampoco una posibilidad de que, no obstante lo que declaró esta repartición, el sistema judicial ya en definitiva conceda la extradición. Lo veo bien improbable. Y ahí hay otra cosa que uno tampoco conoce la interna, el tejemaneje chico como para decirlo, pero en Chile aparece para el poder político como inconcebible que el presidente no pudiera corregir algo así. O sea, acá se supone que es como, ese no me lo vas a contar a mí, esa historia no me la va a contar a mí. Pero en una república de otras dimensiones es bastante pensable que el presidente no se puede meter a objetar lo que decide una repartición X. Y eso refleja también... Sí, es una repartición que tiene una tradición de independencia y parece que decide con criterios muy autónomos. Oye, claro. Y eso refleja lo que estamos muy acostumbrados en Chile y Latinoamérica. La figura del presidente de la República, de la presidencia de la República, es muy potente, muy fuerte y puede hacer todo este tipo de cosas. Y aquí en Chile el presidente de la República con muy pocas cosas no se puede meter. Muy pocas cosas. El resto está directamente a lo que determine el presidente de turno. Acá hay determinados fallos judiciales que si se rozan con la política, todos dan por descontado que cuentan como con el aval de alguna manera de la presidencia, porque si no, no sucederían. Es como esa sensación, ¿no? O sea... yo no suscribo eso. Yo creo que en Chile existe separación de poderes del Estado. O sea, el presidente será poderoso, digamos, pero el poder judicial chileno, yo diría que es independiente. No, estamos de acuerdo. Es independiente. Y el Banco Central, y pocas cosas más, ¿no? Es independiente. Habría que decirlo como hacía. Sí. Es independiente. Pero puede tener influencia o puede tener cosas, no necesariamente la presidencia, tiene influencias desde otros poderes fácticos que hay en todos lados. Porque es muy chico este rebaño, parece. Así es. Se encuentra en demasiados lugares. Sí. En todos los sistemas políticos hay contaminación. O sea, los jueces están contaminados por las percepciones públicas también, por las encuestas, en fin. Bueno, por algo muchas veces los abogados litigan por los diarios también. Sí, pues. La influencia ahí opera. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Larraín y de Patricio Fernández en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis, a eso de las 20 horas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chile Inversiones, llevamos 36 años junto a ti, acompañando tus proyectos y tus decisiones de inversión.